Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Los Diálogos del Montonero, un espacio en el que conversamos con intelectuales, con políticos, con economistas, con empresarios, con todos los actores sociales que están enfrentando esta terrible pandemia y esta devastadora recesión que aqueja al Perú y al mundo. Bueno, ya todos sabemos que luego de 100 días de confinamiento, los resultados en la contención de la pandemia, para decirlo con palabras exactas, representan un verdadero fracaso y la recesión en el Perú es una de las más graves del planeta, por no decir la más grave, la más profunda, la más devastadora del planeta. Algunos economistas han señalado que las tres recesiones de las tres recesiones que se conocen en el siglo, esta es la más devastadora en cuanto a destrucción de empleo, en cuanto a destrucción de estructura productiva y en cuanto al aumento de los números de pobres. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado a nuestro amigo, el economista César Peñaranda, quien no necesita mayor presentación porque él fue jefe de gabinete del exministro Carlos Boloña, que a inicios de los 90 desarrolló estas reformas estructurales de fondo que de una u otra manera explican el crecimiento y la prosperidad de los últimos 30 años en base a la inversión privada, algo que ha permitido reducir pobreza como nunca antes en nuestra historia. Buenas tardes, señor Peñaranda. Gracias por aceptar esta invitación. No, para mí es un gusto, Víctor Andrés, como siempre, y nuevamente gracias por recordar a mi gran amigo, que en paz descanse, Carlos Boloña. Cierto, nos tocó a él y a mí como jefe de gabinete de asesores enfrentar una de las crisis más grandes que habíamos tenido, con terrorismo encima y con problemas económicos quizás similares al de ahora, ¿no? Bueno, siempre, digamos, es necesario subrayar esto porque la profundidad de la crisis va a obligar a ese tipo de acciones, de reacciones, pero ¿cómo explicamos, señor Peñaranda, primero volver a hacer el diagnóstico que ya se ha venido haciendo, pero digamos, deben haber algunos elementos más? ¿Cómo explicamos que en el Perú se esté produciendo la recesión más grave de las economías del planeta? No se conoce una economía de ingreso medio, menos, no se conoce algo parecido en América Latina ni en ningún otro lugar en el que una economía vaya a caer entre 15 y 20%. Los pesimistas hablan de 20%, los optimistas de 12,5% y los moderados de 15%. Esto es una barbaridad. Es realmente altamente preocupante. Creo que no esperábamos una caída tan profunda. Inclusive ya algunos están hablando no tanto de recesión, sino algo que es mucho más grave, de depresión. Bien decías tú, el piso actualmente de la caída del PBI está entre 12 y 12,5. El Banco Mundial adelantó 12%. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, hace muy pocos días, soltó la cifra de menos 12,5. Por otro lado, el Consejo Fiscal, el presidente del Consejo Fiscal habló de un posible escenario de 20%. Estamos entre 12, 12,5 y 20%. Y lo decimos con una naturalidad que espanta realmente, porque jamás habíamos pensado que la economía peruana podía caer a esos niveles. Mi escenario, tú lo acabas de calificar como intermedio, yo vengo diciendo hace ya buen tiempo que la caída iba a ser de 14%. Y la gran explicación en cuanto a cifras de ese PIB de menos 14 está en la tremenda caída, la reducción significativa del motor del crecimiento económico. En una economía social de mercado que está escrito con esos nombres en la Constitución, y lo remarco porque una de las cosas que inclusive lamentablemente se está poniendo en cuestión es la Constitución, y el fondo es cambiar el capítulo económico. Bueno, esa economía social de mercado descansa en un Estado fuerte, ejecutivo, gestor, pero fundamentalmente en el sector privado. Hablamos de consumo privado y de inversión. Ambos te explican más del 80% del PBI. Por tanto, si esas dos variables que las mueve el sector privado, que es el motor de la economía,
se caen. No hay forma de detener la caída del PBI. Y se estima que el consumo privado, que explica poco más del 65 o alrededor del 65% del PBI, caiga entre 7 y 9% este año. Yo tenía una cifra menor, pero le he ido ajustando, porque la caída del consumo privado, aún con el retorno, que vamos a hablar posiblemente después, de las personas, va a caer en esos términos. Pero lo peor de todo es la caída de la inversión, que está entre 30% y 40%. Enorme. Y cuando uno habla de caída de la inversión, se lleva necesariamente a indicadores sociales. Antes de eso, señor Peñaranda, para las personas que nos están siguiendo, ¿cuál es la diferencia de una recesión y una depresión? De una recesión se suele salir más o menos, digamos, haciendo algunos ajustes en la economía, pero de una depresión es algo más complicado. Claro, muchísimo más. La depresión te lleva a cifras inimaginables, peores de las que estamos teniendo ahora. Por eso el escenario de 20% de caída del PBI, ya pues hablar de una recesión o una caída que ojalá no se dé. Y vamos a dar algunas ideas de cómo evitar eso. Es sin duda. Porque además conlleva un enorme costo social. Tú lo decías, salir de esa situación es muy, muy doloroso. Retrocede al país muchos años, mucho más de lo que ya está retrocediendo. Quizá habría que entender que una depresión tiene que ver con estas imágenes que vemos en las películas de 1929, ¿no? Exactamente. En la clase media estadounidense de pronto no tenía que comer y tenía que salir a las calles a mendigar. Bueno, algo de eso tiene una connotación de depresión, pero digamos, manteniéndonos en las cifras en las que estamos. Vamos a perder alrededor de 3 millones de empleo en las ciudades, ¿no? Se habla de que el aumento de pobreza va a estar entre 3 y 4 millones de personas, es decir, una tercera parte de la población va a estar en pobreza, una década de retroceso. Y también vamos a ver una migración inversa, es decir, la gente que pierde empleo en las ciudades va a volver a las provincias, o lo está haciendo ya, porque en las provincias está la familia, y bueno, ahí hay estrategias más fáciles de sobrevivencia. Algo de eso va a pasar o está pasando, señor Peñaranda. Ya está pasando, Víctor Andrés. Fíjate, solo en Lima se habla ya de 2,500,000, 2,300,000 de desempleados. Dicho por el INEI, aceptado por el BCR y las autoridades. Eso es en Lima. Si tú hablas a nivel del país, vamos a estar al borde o alrededor de los 3 millones de trabajadores que han perdido empleo. Y cuando hablamos de indicadores sociales, la pobreza, que había sido uno de los rubros, uno de los indicadores que más había bajado afortunadamente, y la pobreza extrema más aún, que estaba alrededor de 20%, 20.5%, va a subir a cerca de 30%. La clase media va a bajar por lo menos 10 puntos. Tú hablabas de depresión, probablemente una depresión, la clase media poco menos que desaparece. Acá la clase media va a bajar unos 10 puntos y entre vulnerables, y para que entiendan las personas que nos están escuchando, nos están viendo, un pobre es aquel que no gana más de $4 al día. 120 soles, o 4 por 3, 12 soles. Ese es un pobre. Un vulnerable está entre 4 y 10 dólares diarios. Entonces, cuando hablamos de vulnerables y pobres, estamos hablando de ingresos de $4 diarios para un pobre y de entre 4 y 10 para un vulnerable. En este momento ya estamos hablando de cerca del 65% de la población. Yo calculo que vulnerables van a terminar en un 35%, que era lo que ya teníamos. Gente de la clase media que cae al nivel de vulnerable. Y la pobreza, que está en 20.5 de la población, va a subir a cerca de 30. Entonces, entre ambos, con estos ingresos dramáticos por día, vamos a tener alrededor del 65% de la población. Y había sido un éxito, y eso no se puede negar, de este programa que descansa en una economía social de mercado y que empezó el año 1991, con un indicador de retroceso que nos lleva pues a una década para atrás, que va a costar muchísimo salir de ella. Bueno, un poco para ir adelante,
Una pequeña digresión, ¿no? Este es el resultado, pues, de la imprevisión de un ejecutivo, de los problemas acumulados en el sistema de salud, del temor de los burócratas a que la economía continúe funcionando y simplemente las imágenes, las postales de su fracaso sean evidentes para todos los peruanos y para todo el mundo. Esto ha llevado a esta especie de confinamiento ciego, medieval, en la que se cree que se puede parar la historia. En realidad, eso es lo que ha pasado. Y encima de eso, ese temor llevó a una sobreregulación de protocolos y sistemas sanitarios que uno llega a pensar si esto era intencionado sobre el temor de los burócratas, porque de alguna manera lo que se producía era un ahogamiento, un asfixiamiento del sector privado. Los informales han salido, han desbordado, han desobedecido estas directivas y gracias a Dios que la economía vuelve de nuevo a funcionar. Pero ya no es hora de lamentarnos, van a haber mucho tiempo para hacer balances y diagnósticos. Señor Peñaranda, aquí necesitamos una actitud tipo la actitud del ministro Boloña, es decir, un equipo capaz de lanzar reformas de tal envergadura que nos permitan recuperar todo lo perdido en un año y medio o en dos. El otro camino es el camino populista, el camino estatista, el camino, es decir, aprovechar la tragedia para crear una tragedia mayor y una noche oscura de largas décadas como Venezuela. Ese es el otro camino. Bueno, ¿qué hacemos, señor Peñaranda? Yo quiero descartar de plano, y no me pongo de ninguna manera en el otro escenario, en el último que tú has mencionado, de un populismo así enloquecido, y tenemos ejemplos en América Latina antes de la pandemia. Venezuela ya era un país lamentable desde el punto de vista económico y social. Entonces yo ese escenario, no sé si soy iluso, pero quiero descartarlo por completo porque sería tremendo para el país. Empezaríamos a hablar en esa situación realmente sí de una depresión que se vendría con fuerza. Mira, el problema está, y bien decías tú, ya no hagamos más diagnóstico, veamos cómo salimos de esto. Mencionabas tú a Boloña. Acá lo que se requiere es tener muy claro qué hacer de inmediato, porque la gente no puede esperar, el pobre no puede esperar, el vulnerable no puede esperar. Entonces, ¿qué hacer de inmediato? Par y paso, simultáneamente compensar qué reformas y qué acciones tomar con visión de mediano y largo plazo. Yo recordaba hace poco, y lo escribí inclusive en uno de mis artículos que publicaste tú en El Montonero, Víctor Andrés, que un gran politólogo, Henry Kissinger, decía, sí, enfrentemos la crisis, claro que hay que enfrentar la crisis, pero simultáneamente pensemos qué hacemos para adelante. No solamente se trata de resolver la coyuntura, sino quizás hasta más profundo o aún más importante es cómo miramos el mediano y largo plazo. En el corto plazo hay 4 elementos, 3 de ellos económicos, 100%, y uno del sector salud que hay que mirar con prioridad. Si no tenemos éxito en contener la epidemia a nivel nacional, la pandemia a nivel mundial, si no tenemos éxito en ello, va a ser muy difícil resolver el tema económico. Muy difícil. Además, el costo social sería altísimo. Y ojalá que no podemos hablar de rebrote todavía porque las cifras siguen subiendo, pero en el escenario ojalá deseado, que baje la tasa de contagio y empiece luego a subir, sí podríamos hablar de un rebrote que quisiéramos negarlo. Esa lucha, esa contención de la epidemia tiene que mirarse con mucha seriedad para tener la tranquilidad de poder actuar en el campo económico. Y el foco tiene que estar en 3 elementos. Yo lo vengo diciendo sin ser un especialista con base en lo que veo a nivel mundial y conociendo la realidad nacional. Es concentrarse en el hacinamiento que hay en las viviendas de los barrios marginales. Hay varias familias viviendo en una sola unidad familiar. Y además, lamentablemente, en muchos de esos lugares sin agua. Entonces, uno de los elementos claves, que es lavarse las manos, no lo pueden hacer. Y encima, el espacio social, o sea, el tener una distancia
de 1 metro o 2 metros, en viviendas lamentablemente donde hay un hacinamiento es muy difícil. Ahí habría que poner la atención. Gobierno nacional, pero fundamentalmente también los gobiernos regionales a nivel regional y los gobiernos locales. Además, los mercados, y lo estamos viendo hoy día, el transporte público. Entonces yo dejo ahí el tema, porque no es mi especialidad. Creo que en esos 3 temas debieran concentrarse la acción desde el punto de vista sanitario. Pero en el tema económico, Víctor Andrés, tengo que ser no muy crítico, sino aconsejar un giro rápido. No hay forma, un economista no puede mirar parcializado como estancos aparte la economía. La economía es un tejido empresarial todo relacionado. Un estudiante de economía de los primeros años aprende lo que nosotros llamamos una tabla de insumo-producto. Tú miras esa tabla de insumo-producto y te vas a dar cuenta automáticamente que todo está interrelacionado. Todo. Un ejemplo. Tú tienes el algodón y termina en el mercado, en cualquier centro comercial, como una tela, una camisa, un saco X. Pero pasa, ¿por qué? El algodón, la cosecha, el hilado, la tela, los botones, es decir, empieza toda la cadena productiva de un país, los servicios, el transporte, etcétera, a funcionar. Entonces tú no puedes decir hoy sale el hilado y mañana sale pues el algodón o sale los botones. Así no es. Entonces hay un grave error en cuanto a conseguir cómo el retorno se debe hacer para que empiece a ahí usted se está refiriendo a la necesidad de estandarizar un protocolo general, simplificado. Mira, es que mirándolo en términos viables y confiando en el sector privado, formal e informal. Así es, nadie va a querer morir. Si la gente desafía una cuarentena, un confinamiento porque no tiene para comer, tampoco sale porque quiere morir. Eso es una locura. Solo hay que encauzar esa energía. Correcto. Entonces, mira, Víctor Andrés, si queremos evitar que esa caída del PBI de menos 14 estoy yo, pero ojalá nunca llegara a menos 20 y peor aún a una cifra mayor de 2 dígitos. Si queremos evitar eso, tú tienes que buscar el retorno ya de todas las empresas que puedan a empezar a operar. Con un protocolo sanitario sujeto a control posterior severo, si tú quieres, porque tendría que ser severo, pues se estaría desconociendo las externalidades negativas. Cada esto hay una externalidad negativa. Yo salgo y si voy a contagiar a otro, no importa conmigo. Por último, si yo salgo, soy un irresponsable, quiero que me pase algo. Bien, pero no tengo derecho a contagiar a otros, que es una externalidad negativa. Digamos, ahí estamos hablando en el tema de la reactivación. Y yo creo que más o menos la reactivación ya tiene un curso. Mira, perdóname, hago una pequeña interrupción. Tiene un curso que va muy lento, sumamente burocrático y, como he dicho al comienzo, incompleto. Entonces, no nos engañemos. El PBI no va a reaccionar tan rápido si tenemos ese ritmo que va a ir por lo menos hasta julio o agosto, si hablamos de la tercera y cuarta fase, donde en el camino vamos a encontrar varios ya quebrados, ¿no? Entonces, sí. si el Perú en este momento, si el Estado, el Ejecutivo, se decidiera a relanzar las inversiones en minería y infraestructuras, que representan alrededor de 2/3 de la inversión privada total, estaría, en medio de los errores de la reactivación general, tratando de encender motores del crecimiento que serían fundamentales para el futuro. Hemos visto, por ejemplo, este acuerdo con el Reino Unido para la reconstrucción. Ese es un buen camino, pero algo de eso tiene que hacer el Estado y el Ejecutivo. Mira, yo tengo 4 temas claves del corto plazo. Lo que tú acabas de decir es el último, déjame previamente hablarte de uno más. Hablamos, el primer tema que mencioné era el tema sanitario. ¿Cómo lo enfocaríamos? Y lo dejo a un lado. Número 2, la vuelta a la producción, que las empresas retornen al mercado, tiene que ser sujeto a un protocolo único y luego todo aquel empresario, toda aquella empresa que demuestre que puede tener un ROE, que es el indicador de la tasa
de contagio. Menor a 1, que salga. ¿Ok? Con una supervisión posterior. Hay un tercer elemento, segundo del punto de vista económico, que es el financiamiento, la liquidez, el capital de trabajo de las empresas. Se está demorando demasiado la segunda etapa de Reactiva Perú. Hay 30.000 millones de soles más que el Banco Central ya autorizó en esto que se llama el helicóptero monetario, y hasta ahora no funciona. Y es indispensable el capital de trabajo, la liquidez de las empresas, más aún si ahora ya se han puesto de acuerdo que tiene que ir fundamentalmente a las micro y pequeñas empresas. Entonces, esos dos, abrir el mercado en lo posible para todos aquellos que demuestren que pueden tener una tasa de contagio menor a 1, y 2, acelerar la liquidez para tener capital de trabajo. Pero el más importante de estos 4 temas que yo tengo para el corto plazo, que tú me decías que hubiéramos hecho con Carlos Boloña en el ministerio, es la inversión, sin duda. Se ha debido hacer desde antes, inclusive. Porque pero ahora, digamos, el sentido de urgencia es dramático, es debido a muerte. O sea, si el gobierno entiende que la minería y la infraestructura son 2/3 de la inversión total, esto efectivamente puede ser recuperado en 1 año y medio o 2 como máximo, o quizá en 1 año. Pero tendríamos que destrabar todas estas inversiones mineras que están paralizadas y todos estos proyectos de infraestructura. Sin duda, mira, empecemos con la inversión pública. Tú mencionabas, me parece muy bien que la reconstrucción con cambios haya llegado por mala gestión e incapacidad del Ejecutivo realmente de hacerlo, no solamente a nivel nacional, a nivel regional y local. Me parece muy bien esta firma con el Reino Unido. Y pronto ya se firmó y que se empieza a mover pronto. Paralelamente a ello, con este proyecto que ha mencionado el presidente de Arranca Perú, yo le diría, sí, muy bien, pero concentrémoslo no en hospitales, en postas médicas, o sea, en la atención primaria de la salud. Es demostrado que a nivel mundial, no solamente para la pandemia, para el coronavirus, es lo primero que hay que tener bien equipado, con buen personal en cualquier país del mundo, siempre. Yo he sido director de salud, Víctor Andrés, y desde el inicio mencionaba, lo que hay que poner, donde hay que poner el énfasis es en el centro primario de la salud, no tanto hospitales. Y paralelamente, más aún ahora que los colegios están con enseñanza virtual, dedicarse al mantenimiento de los colegios, a invertir ahí. Pero sabemos que el sector público, por muy bien que lo haga, y yo no quiero pecar de crítico, pero los antecedentes de ejecución del presupuesto de la inversión pública no es buena, no supera el 65-70% los últimos años. Entonces, ojalá en esta oportunidad, por la tremenda crisis se dé. Pero lo fundamental es el sector privado, que explica más del 80% de la inversión. Y ahí es poner en movimiento las obras de infraestructura que son intensivas en empleo, pueden ayudar mucho a la conectividad futura, las que han sido paradas y las que están ya listas para salir. Eso en cuanto a las APP, donde hay parte de presencia del sector público y de privado. Pero además, bien lo decías tú, el sector minero energético, el sector minero tiene una cartera de 50.000, 60.000 millones de 62.000 millones de dólares y algo más en proyectos. Aquellos que critican al sector minero dicen, pero no genera empleo. Nada más lejos de la verdad. Genera divisas, genera impuestos, genera empleo directo, pero genera empleo indirecto. Servicios, comercio, manufactura, todos están vinculados a ello. Pero no solamente el sector minero energético, Víctor Andrés. Hay obras paradas y proyectos parados en el sector comercio, en agroindustria, en pesca, en fin. Toda la cadena productiva tiene posibilidades. Inicialmente algunos no lo van a hacer porque lo que van a hacer es utilizar su capacidad instalada. Tienen stocks, porque no han vendido 2 o 3 meses, y tienen capacidad instalada que tienen que empezar a utilizar. Ahora, hay un otro tema que es fundamental, ¿no? Que es, digamos, a la vez que uno se propone destrabar estos proyectos de inversión en minería, en infraestructura,
uno necesita formalizar el país. Esta palabra que se ha convertido en un estribillo, y acá hay un tema muy de fondo, ¿no? El Estado peruano gastaba, hasta antes de la pandemia, alrededor de 65.000 millones de dólares, es decir, un tercio del PBI. No es cualquier cosa, es un Estado grande para una economía de ingreso medio como la peruana. Pero la gente se preguntará, y bueno, ahí viene la lucha con el populismo, con los comunistas, con los colectivistas que quieren estatizarlo todo. La gente se preguntará, ¿cómo teniendo un Estado tan grande, no ha habido una buena salud en el Perú? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, inmediatamente uno recuerda que hay un Ministerio de la Cultura que está promoviendo documentales cuestionables, el documental de Hugo Blanco, hay un Ministerio de la Mujer, hay un MIDIS, hay un Ministerio de Ambiente, hay una floresta de ministerios que en realidad no tienen una gran utilidad social y que esos gastos podrían ser reorientados a salud y educación. Pero ese hecho, señor Peñaranda, nos permitiría simplificar procedimientos, desregular el país, porque la sobreregulación tiene que ver con esta cantidad de ministerios y con esta cantidad de oficinas, pero eso a su vez nos permitiría hacer una reforma tributaria más amigable con las pequeñas empresas, con las empresas y los ciudadanos. Mira, empecé diciéndote que había que hacer, por lo menos yo tenía pensado 4 acciones ya, de inmediato, para enfrentar la crisis y evitar que la caída del PBI sea mucho mayor de la que estamos conversando. Y estamos hablando del tema sanitario, el tema del financiamiento, capital de trabajo, liquidez, hablando de cómo regresar las empresas al mercado y la inversión. Pero ahí no queda el esfuerzo que hay que hacer y cómo enfrentar este problema. Ahí voy al encuentro de lo que tú acabas de decir, que vienen las acciones que hay que empezar hoy, pero que van a tener un resultado más hacia mediano y largo plazo, que es a donde queremos dirigir al país. No solamente enfrentar la crisis con coherencia, pero además pensando en ir hacia adelante. Mira, la sobreregulación, las barreras burocráticas, los complejos procesos que se han ido profundizando requieren ya un enfoque prioritario, muy bien pensado de las instituciones del país. Y eso demanda la reforma del Estado. Ha quedado, pero mucho más evidente que antes, que se requiere reformar el Ejecutivo, el Legislativo y, por cierto, el Poder Judicial. Si tú no haces una reforma profunda del Poder Ejecutivo, hay exceso de organismos, hay que fusionar algunos, quizás hay que cerrar otros, hay que reestructurarlos, hay que desregular, hay que ingresar con fuerza a la digitalización, que a través de ello podemos reducir la corrupción, etcétera. Entonces tú tienes un pendiente ahí, 3 reformas fundamentales, o una que es del Estado, para los 3 poderes del Estado. Pero igual de importante es el tema de la informalidad y el tema de la productividad. Cuando hablamos de informalidad, uno de los temas fundamentales que tenemos que resolver, Víctor Andrés, tanto para la informalidad laboral, que es el 72% y debe haber subido a cerca del 80% hoy, como la informalidad empresarial. Yo calculo que ahora alrededor del 10% de las micro y pequeñas empresas son formales. El resto son ya informales. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Uno de los problemas agudos que explican eso es la bajísima productividad. Tú no puedes pretender resolver el problema de la informalidad laboral y la informalidad empresarial, más aún con el exceso de regulaciones que existen, y después podemos ir al tema tributario y laboral, si no incrementa la productividad. Y ese interés en reducir la informalidad, y la historia económica dice que el país que no incrementa productividad no tiene futuro en cuanto a tasas altas y sostenidas. Pero la productividad está conectada a un nuevo sistema tributario, a un nuevo sistema laboral, a un nuevo Estado. Pero claro, ingresar, o sea, buscar de manera permanente subir la productividad te lleva a las reformas llamadas de segunda generación. En particular, ¿cuáles? Porque hay muchas que hay que hacer. Las orientadas al capital humano. Salud. Mira lo que ha pasado ahora. Por no haber invertido en salud,
es tremendo el problema para resolverlo por la dificultad que había, y la cuarentena en gran medida lo que buscaba era darle tiempo. Entonces tú tienes que hacer una reforma profunda de la salud y de la educación. Eso es volver a darle preferencia al capital humano, y con ello tú aseguras el incremento, entre otras cosas, de productividad. Paralelamente a ello, hacer ¿qué? La reforma de la ciencia y tecnología, innovación, ciencia y tecnología. Estamos en siglo XXI, Víctor Andrés. Estamos en la cuarta revolución industrial y estamos lejísimos. Creemos que ya va a empezar la cuarta revolución industrial cuando ya el mundo está metido en ello, y vemos cómo nos estamos quedando, y nos damos cuenta por la necesidad de la enseñanza virtual que inclusive los colegios han podido avanzar mucho más rápidamente en ello. Pero todo el tema de innovación, ciencia y tecnología es horizontal, abarca todo el sistema productivo. Y finalmente, que no solamente ayudan a incrementar la productividad, sino que ahora con mayor razón a recuperar los fundamentos macro, la esperada reforma tributaria integral. La única reforma tributaria integral que se ha hecho en el país, y yo pido disculpas por haber sido partícipe de ello, fue el año 1991, cuando creamos la SUNAT, porque no existía la SUNAT, y de una cantidad enorme de impuestos bajamos a 3 o 4, porque habían impuestos que costaba más administrarlos que lo que estaba. Hoy el país requiere, inclusive para enfrentar el tema de la informalidad, pensar en una reforma tributaria, que no va a ser de inmediato, porque es un tema que requiere una ley del Congreso. Y yo dificulto que este Congreso pueda, conforme lo que nos han demostrado, ir al encuentro de una reforma tributaria pues inteligente. Y lo mismo la reforma laboral. Parte del problema que están enfrentando las empresas, gran parte del problema es por la ceguera que ha tenido el Ministerio de Trabajo en muchas cosas. Entonces, bueno, señor Peñaranda, se nos está agotando el tiempo. Yo le agradezco infinitamente por este diálogo, por esta conversación. Y bueno, seguiremos conversando. Mira, yo te agradezco la entrevista. La situación es muy difícil. Acá lo conversábamos antes, en algún momento, ahora y con anterioridad. Lo que uno busca no es criticar, lo que uno busca es buscar salidas a esta crisis que puede tener, y ya está teniendo un altísimo costo social. Pero además, permíteme terminar con esto. Empieza la campaña de cara a las elecciones del 2021. Yo creo que todos aquellos que tenemos interés, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, y seguir haciendo del Perú un líder en América Latina y en algún momento en el mundo, de empezar a ver qué reformas, qué acciones, qué políticas hay que diseñar para de cara al quinquenio 2021-2026 llevar al país hacia adelante y recuperar el liderazgo que habíamos tenido. Muy bien, señor Peñaranda, infinitamente agradecido por esta conversación, por este diálogo. Bueno, y desde aquí pues criticamos efectivamente con dureza al Ejecutivo, pero no queremos más fracasos del Ejecutivo, esa no es la intención, porque más fracasos del Ejecutivo es más sufrimiento para la gente, para los más pobres, para los vulnerables. Y ojalá pues que escuchen estas reflexiones que ha planteado nuestro entrevistado en buena señal, en buen espíritu. En fin, muchas gracias, señor Peñaranda, muy agradecido. Al contrario, un gusto, Víctor Andrés, como siempre. Bien, amigos, esto ha sido Los Diálogos del Montonero. Gracias.